siluetas bis. Hola a todos, sean bienvenidos a este segundo episodio de Siluetas. Yo soy Berry, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta por comenzar este episodio y bueno, también quiero saludar a mi compañero Marino. Marino, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hoy me encuentro muy bien porque estamos comenzando el segundo episodio de Siluetas. Estoy muy feliz y muy contento por el tema que elegimos para pues dar comienzo a este episodio. Me parece que es algo muy interesante, algo que se puede abordar de diferentes ángulos, de diferentes formas y que definitivamente es algo que puede interesar a la gente que nos ve. Sí, un tema del que hay muchísimo de qué platicar, que se puede abordar desde diferentes puntos de vista y yo creo que es algo en lo que todos hemos caído al menos una vez en nuestra vida y que de alguna manera es algo que muchas veces nos pasa. Así es. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos con el tema? Claro que sí. Bueno, para iniciar con el tema te tengo una pregunta. Sí. Voy a poner en la pantalla 3 imágenes. Ok, ahí se están viendo. Del lado izquierdo tenemos a Gordon Ramsay. En la parte de en medio tenemos a Franco Escamilla. Y en la parte de la derecha tenemos a Al Pacino. Ok. Bien. ¿Cuál de los tres te parece mejor? ¿Mejor en qué? Así, si tuvieras que elegir, ¿cuál de los tres te parece mejor? Bueno, es un poco difícil determinarlo porque si bien son tres personas muy famosas, creo que cada uno se dedica a áreas completamente diferentes. Gordon Ramsay es muy famoso por la cocina, Franco Escamilla por la comedia, Al Pacino un gran actor. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, falta ese parámetro de mejor en qué, porque cada uno es buenísimo en lo que hace, pero son áreas completamente distintas. Así es. Mira, mi pregunta honestamente tenía trampa. Ok. Tenía trampa porque quería entender cómo es que en este tipo de preguntas cualquier persona hubiera contestado justamente lo que tú me dices. Cómo comparar las habilidades de tres personas que son diferentes en lo que hacen, que tienen habilidades completamente diferentes. Uno le ganaría a los demás cocinando, el otro contando chistes y el otro actuando, ¿no? Así es. Pero nosotros con el día a día nos comparamos con personas que no se encuentran en las mismas condiciones que nosotros, que no partieron desde el mismo punto que nosotros y aún así lo aceptamos y decimos, es que yo no tengo lo que esa persona tiene, pero no nos detenemos a pensar que no partieron desde nuestro punto, que quizás recibieron una ayuda y por lo regular esta comparación siempre va a venir desde la parte de lo que no tengo, desde la parte de yo no soy como esa persona, pero no vemos ni nos comparamos con quien está abajo. Exacto, el cómo muchas veces nos comparamos, pero incluso de una forma muy injusta en la que nos estamos comparando con otros, porque a veces solamente estamos viendo desde cierto aspecto, desde cierto ángulo, cómo es la circunstancia de una persona, lo que tiene, su vivencia. Pero a veces es un entorno y es un contexto muy diferente al que estamos viviendo nosotros. Entonces, sí, muchas veces caemos en compararnos con los demás. Pero si bien es cierto que muchas veces esas comparaciones son injustas, porque justo como en el ejemplo que has puesto al inicio, a veces es difícil comparar el cómo podemos ser, por llamarlo, mejores que otros, pero siendo que a veces son aspectos, vivencias completamente opuestas unos de otros. Así es. Y bueno, para explicar mejor este tema, elegimos imágenes que nos van a permitir entender el tema de la comparación desde diferentes aspectos. ¿Te parece si comenzamos viendo las imágenes? Claro que sí. A ver, tú creo que me preparaste una imagen, ¿no? Sí, esta es la primera imagen. Tiene que ver, sí, abordando el tema de la comparación, pero como en muchas veces nos dejamos llevar por parámetros sociales. Sí, entonces podemos ver igual una imagen dividida en la que del lado izquierdo nos habla de cómo es una mujer feliz, una mujer realizada, que tiene su familia, que se casó, que tiene hijos, pero al otro lado también es una mujer que está feliz, que está realizada, porque está viviendo tal vez una vida con muchos logros, con mucho éxito, tal vez no lo que se está estipulando dentro de una, podemos llamarlo una norma social, pero está haciendo lo que quiere, está siendo feliz.
Y ambos escenarios son igual de válidos, ambos escenarios son en los que hay esa sensación de plenitud, de estar en donde queremos estar. Y yo creo que esa es la parte más importante, el no dejarnos llevar por un parámetro social, el no dejarnos llevar por una cuestión en la que a veces nos dicen socialmente, tú a esta edad tal vez ya tendrás que tener ciertos aspectos, tendrás que tal vez tener cierta cantidad de dinero, una familia, una casa, etcétera. Pero ¿qué pasa con lo que realmente uno quiere, no crees? Sí, claro, y en este tipo de comparación, la primera de las que vamos a analizar, creo que lo que resalta es el pensamiento que una persona tiene y con el que lucha constantemente por no tener lo que la sociedad te dice que tendrías que tener. Así es. Es decir, yo, según la sociedad, tendría que tener ya hijos, tendría que ya estar casado. ¿Por qué? Porque si no, ya el tiempo para casarme ya se me fue. Entonces, si no me apresuro, tengo que estar ajustándome a estos parámetros que me da la sociedad. Y entonces, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es mi fin? ¿Lo que yo quiero o lo que la sociedad me dice? Y entonces esto se vuelve como una batalla interna a nivel pensamiento, en donde no vas a estar tranquilo, no vas a estar bien, porque aunque yo me siento feliz y puedo tener cierta tranquilidad de que las decisiones que estoy tomando son las correctas, son las que a mí me llenan, surgen esos comentarios, ¿no? Esos chistes que luego decía, es que en una reunión familiar me están preguntando que si ya me casé, que cuándo voy a tener hijos. Y quizás esas personas no se toman, quizás ni siquiera lo hacen con ese afán de estar molestando, pero ese tipo de preguntas pueden llegar a generar una incomodidad. Decir, ay, bueno, sí es cierto, es que mis amigas sí tienen hijos, sí se casaron, sí tienen ya su casa, sí tienen algo, pero pues yo estoy feliz así. Yo no me siento bien de otra forma que no sea distinta a la forma que tengo para vivir, ¿no? Sí, claro, y cuántas veces no vemos, por ejemplo, en imágenes, memes, etcétera, del familiar preguntándote, ¿y cómo está el novio? ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo la casa? ¿Y cuándo esto? Es verdad, muchas veces tal vez no es con una intención de dañar, no es con una intención como tal de molestar, pero sí se vuelve una cuestión en la cual se vuelve de alguna manera presión social. Y creo que a partir de allí es cuando de alguna manera nos empezamos a comparar con los demás. El que tienen mis compañeros, mis amistades, mis familiares. Una cuestión en la que te comparas, pero dejas de ser fiel a ti en el sentido de pensar, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Hay personas que realmente desean tener hijos, hay quienes realmente no es algo que esté dentro de sus planes. Y ambos planes son válidos. La cuestión aquí es que si nos dejamos llevar por el compararnos de lo que los demás no tienen, nos lleva a una cuestión en la que nos desanima, nos desmotiva en nuestra vida. Claro, y algo que también me gusta ver en este tema es que hay que entender que cada camino es diferente. Y el hecho de no tener en este momento algo que otra persona tiene no significa de ninguna forma que no lo vas a tener tú. No porque una persona se casó antes significa que yo no me puedo casar después. No porque yo no tenga algo material en este momento quiere decir que no lo pueda tener después. Los caminos van a ser distintos para cada persona. Cada quien juega la vida en diferentes formas y va a obtener ciertas cosas en diferentes momentos. Entonces, este primer tema de abordar la comparación con respecto a lo que la sociedad espera me parece muy interesante, porque es algo que seguramente las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es algo que les puede haber llegado a pasar y decir, es que sí llegué a sentir cierta preocupación porque siento que eso que la sociedad me está pidiendo que debo de tener, no lo tengo, y se presionan. Entonces, tranquilos, no hay prisa. No hay prisa para adquirir ciertas cosas. Cada quien tiene su camino, cada quien vivió circunstancias diferentes y no estás obligado con la sociedad a cumplir ciertos estándares. Sí, exactamente, es el no pelearnos con el tiempo, no sentir que estamos a contrarreloj, porque
en algún momento en nuestra vida hemos escuchado que hay, por ejemplo, crisis de los 40, de los 30, pero cada vez empieza a salir información de gente que tiene crisis a sus 20 años, a sus 15 años, porque empiezan a sentir esa presión social, empiezan a creer que porque tienen tal vez 20 años, 19 años y no tienen lo que otras personas tienen, sienten que ya su vida se les está cortando, se les está acabando. Y aquí tocaste un tema muy, muy cierto, el que no tenemos que sentir esa presión ni por lo que está viviendo el entorno, ni con el tiempo. Así es. ¿Te parece si pasamos a la segunda imagen que nos habías preparado? Claro que sí. Ok, ahí se está viendo en pantalla. Ok, esta es una imagen hasta graciosa, ¿no? Sí. Pero sí tiene, ya cuando nos ponemos a analizarla, tiene un mensaje muy importante. ¿Lo quieres comentar? Sí, claro. Bueno, lo están viendo en pantalla. Es una cuestión en la cual caemos también en la cuestión de la comparación, pero ya no solo en el entorno social, es ya en el entorno de la familia. ¿Cuántas veces no pasa que nos comparamos con nuestra familia, en el que nuestros padres a nuestra edad ya tenían cierta posición, cierta vivencia, ciertas propiedades? Y a veces nosotros pensamos que a la edad cuando llegamos a esa edad en la que nuestros padres tenían cuando nosotros nacimos, y sentimos que no hemos avanzado, que no hemos logrado, que no tenemos el mismo nivel que tenían tal vez nuestros padres, cuando incluso hay que tomar muy en cuenta que eran épocas completamente diferentes. Así es. El cómo a veces nos pueden decir nuestros padres, yo a tu edad, yo ya tenía todos mis 3 hijos, yo ya tenía mi casa, etcétera, pero muchas veces los tiempos cambian, muchas veces las circunstancias, no solo en lo social, también en lo económico, en muchos aspectos va evolucionando. Entonces, es justo a lo que me refería desde el inicio de este episodio, que a veces el compararnos con otros se vuelve un juicio bastante injusto, incluso cuando nos comparamos ya sea con nuestros padres o incluso con nuestros mismos hermanos. Así es, así es. Esta comparación me parece que surge desde una injusticia muy grande, porque estamos hablando de diferentes épocas, y diferentes épocas son diferentes reglas, diferentes facilidades, diferentes cosas que van a variar muchísimo. Entonces, por ejemplo, esto se ha mencionado un tema muy importante, que es a mi edad mi papá ya tenía una casa, ¿no? Sí, pero a su edad su papá ya tenía quizás algo más grande. Y vamos a pensar en un ejemplo imaginario. Si trajéramos a una persona del pasado al futuro y viera que un niño tiene un celular, quizás pensaría, ese niño es rico, porque en mi época, claro, los celulares eran para ricos. Estamos hablando de cajotas gigantes que transmitían muy mal la señal y todo, pero este ejemplo permite ver que así como hay unas cosas como los terrenos, las casas, todo esto aumentaron un valor y se volvieron muy caros por la escasez que esto implica, pero por ejemplo la tecnología bajó de valor. Entonces no puedes comparar épocas diferentes con los logros de diferentes, aunque sean familiares, vaya. Si cambió en el tiempo, se debe de entender que las reglas también cambiaron, ¿no? Sí, claro, son entornos completamente diferentes. Y me llama mucho la atención incluso y muy cierto, el cómo también tiene mucho que ver la cuestión con lo que tenemos en nuestra época. En este caso, la tecnología, smartphones, tablets, que tal vez en la época de nuestros padres todavía no existían estas tecnologías. Entonces, ¿cómo podemos comparar económicamente esta situación? Ahora, ¿qué pasa para los que tenemos hermanos? ¿Qué pasa cuando nos comparamos con nuestros hermanos? Ya sea una diferencia de edad muy pequeñita, o hay quienes tenemos hermanos con una diferencia de edad mucho más amplia, pero incluso yo pienso que aunque sean nuestros hermanos, aunque hayamos crecido en el mismo hogar, el mismo estilo de crianza, pero son incluso contextos diferentes. ¿Por qué? Porque cada individuo es diferente. Tal vez mi otro hermano o hermana tiene ciertas habilidades tal vez para los idiomas, para las matemáticas, y tal vez yo no. Y eso no me hace a mí una mejor o peor persona. Tal vez yo tengo otro tipo de habilidades
Y el caer en estas comparaciones a veces nos hace ese aspecto que no es sano porque nos daña. El decir, tal vez mi hermano o mi hermana tiene más habilidad para la música, pero tal vez yo lo tengo más para el arte, para dibujar. Entonces, este tipo de comparaciones, antes de hacerlas hay que tomar muy en cuenta que cada persona, aunque hayamos vivido en el mismo entorno, somos diferentes, con habilidades diferentes, y que incluso hay contextos diferentes en cada uno para ser comparados. Así es. Estás mencionando temas, o sea, formas de ver este tema muy interesantes, algo que yo no había pensado, eso de una diferencia tan pequeña como lo pueden ser ya no mis antepasados, sino personas que son mis hermanos. Pero esa diferencia de 1 año, 2 años, 3 años puede marcar una diferencia abismal, porque pudieron haber cambios en ese momento, o porque simplemente partimos de habilidades diferentes que ayudaron a que tengan ciertas cosas que yo no tengo. Entonces, así es. Sí, muy buena forma de entender el tema. ¿Te parece si pasamos al tercero? Esta tercera forma de comparación me llama la atención porque quizás en las primeras que estuvimos viendo, que fue la social, de decir, bueno, no tengo lo que la sociedad me está pidiendo que haga, y en la familiar, que es no tengo lo que mis antepasados ya tuvieron, en esta está un poco limitada porque estamos hablando de comparación física. Y aquí, si bien, voy a poner primero esta imagen. ¿Sí? Vamos a poner... para esta preparé un video y una imagen, pero primero les voy a poner el video, vamos a verlo. Sí, adelante con el video. Esta cara, estos ojos, este cuerpo está diseñado para una persona a la que le guste esta cara, estos ojos y este cuerpo. Y entonces, cuando una persona que no está diseñada para esta cara, este cuerpo y este tal se nos va, nos ponemos a llorar, nos sentimos mal. Y esto es una estupidez, es todo lo contrario, te tienes que alegrar, te quedas pero te quedas contenta porque te has librado de alguien que no es para ti. Ok, ¿qué te parece lo que menciona esta muchacha en el video? Cuánta razón, porque muchas veces también nos comparamos en lo físico, en la estética, nos comparamos con otros, cuando justamente hay que buscar a la persona que nos elija a nosotros, no estar batallando o compitiendo con los demás, el decir, esta persona es más atractiva que yo, tiene ciertas cualidades que yo, cuando realmente es más importante el entender por qué queremos que tal persona los elija. Sí, el pensar, esto realmente lo hago por una cuestión de aprobación, lo hago por cuál es la raíz de sentir esa aprobación, porque muchas veces caemos en la comparación con otros por sentir ese miedo a ser rechazados. Así es, y mira, lo que te comentaba al inicio antes del video es que las otras comparaciones, digamos que de cierta forma una persona que no se siente a gustos como que se ajusta a lo que la sociedad te dice o a lo que los papás esperaban de ti. Pero en este caso sí hay una limitación más grande, porque estamos hablando de la genética. Estamos hablando de algo que sí me pueden decir, se puede cambiar con maquillaje, se puede cambiar con operaciones, sí, son operaciones, ¿no? Sí, claro, los tratamientos estéticos, cirugías, dermatológico, claro. Así es, hay aspectos que ya no se pueden cambiar, bueno, quizás la estatura con operaciones raras, pero es el hecho de aceptarnos como somos y entender que los gustos de cada persona son diferentes. No existe como tal el hombre más guapo del mundo ni la mujer más guapa del mundo, y para esto me gustaría hacer un ejercicio, si me lo permites. Sí, claro. Mira, voy a mostrarte una imagen y voy a necesitar que las personas que vean este video comenten, por favor, quién les parece el hombre más guapo en esta imagen. Y van a ver que aunque pues aparentemente todos tienen su atractivo físico, no van a estar de acuerdo en que la persona más guapa es la misma. La razón es porque cada gusto es diferente, cada quien le van a gustar cosas distintas. Entonces, esta pregunta de la eterna comparación de es que él es más guapo, es que ella es más bonita, es que ella tiene los ojos de tal forma, es una búsqueda inútil, porque tú ya vienes con una carga genética cuando naces. Sí, claro, se puede mejorar con
no sé, haciendo ejercicio, lo que tú quieras, pero no puedes llegar a ser igual que otra persona. No puedes simplemente decir, es que ella es más bonita. Ella es diferente, él es diferente, yo ¿qué tengo? Sí, exacto, una búsqueda de perfección en la que realmente el definir perfección es algo muy subjetivo. Y justamente la cuestión de lo estético, de lo atractivo, de la belleza, también se vuelve una cuestión bastante subjetiva, porque como tal en la imagen habrá muchas personas que coincidan con cierta persona, cierto personaje. Para mí es el más atractivo, habrá quienes digan no, para mí cierta persona es la más atractiva, y habrá quienes cierto grupo coincidan, pero de igual forma es una cuestión subjetiva a cada quien, a cada persona. Entonces totalmente el tener esa comparación en lo físico es justamente el pensar por qué me estoy comparando físicamente con otras personas, cuál es la raíz por la cual yo me estoy comparando. Así cuando es. realmente esta cuestión de perfección, de belleza no existe, porque realmente es algo muy subjetivo. Así es. Entonces, pues si quieren comentar para esta imagen, dejamos ahí abiertos los comentarios y díganos quién les parece más guapo. Elijan a una persona y van a darse cuenta cómo cada persona tiene gustos diferentes. Exacto. Y entonces, cerramos con una imagen también que quería mostrarte. Es esta imagen como que engloba de cierta forma ya los tipos de comparación que teníamos. Uh-huh. Es una imagen que vi en redes sociales, me pareció muy interesante y tiene que ver mucho con ese sentimiento que en muchas ocasiones se genera por estar viendo qué es lo que hace el otro y las críticas que podemos estar recibiendo de otras personas por decir que vamos a cierta velocidad, que vamos lento, que no nos estamos apresurando, pero que no logran ver quizás la visión que nosotros tenemos y que pues quizás siguiendo nuestra estrategia, nuestra forma de llevar las cosas, nos puede llevar a un crecimiento diferente, un crecimiento que puede ser ya estando más arriba de forma exponencial y podemos rebasar a otras personas. Entonces, ¿qué te parece esta imagen? Muy, muy cierta, porque es una cuestión en la que nos dejamos llevar a veces por comentarios que nos hacen sentir presionados. En cuestión de vas muy lento, no vas al mismo ritmo que yo, no estás teniendo los mismos resultados que yo, pero se trata de una cuestión en la cual más que compararnos con otros, es el compararnos con nosotros, cómo éramos ayer, cómo somos hoy. Porque sí, comentarios, podemos recibir muchos comentarios en los que va a haber gente que nos va a querer presionar, gente que va a querer tal vez incluso tener ese tipo de comentarios para herirnos. Pero antes de dejarnos llevar, yo creo que antes de dejarnos llevar por ese tipo de comentarios es el preguntarnos, bueno, ¿qué logros estoy teniendo el día de hoy que en un pasado yo no los tenía? Y yo creo que esa es la comparación más pura que podemos hacer, el compararnos con quiénes éramos antes y a qué punto estamos en este momento. Y esto aplica en muchos sentidos, tanto en un esfuerzo, por ejemplo, en los estudios, en el trabajo, en el deporte también. Hay una cuestión en la cual a veces cuando estamos practicando algún deporte, el que sea, a veces nos estamos comparando con el resultado del otro. Es que mi compañero del gimnasio está cargando más peso del que yo puedo, o tiene más flexibilidad que yo, o es más rápido, es más ágil. Y eso, lejos de motivarnos, nos está suprimiendo nuestras fortalezas. Entonces, más que compararnos con otros, es el pensar, bueno, tal vez yo antes no podía levantar el peso que el día de hoy estoy levantando. Tal vez antes yo no tenía la misma flexibilidad o la misma agilidad o no tenía la misma capacidad tal vez para interpretar cierta información que estoy estudiando. Eso también va hacia lo mental, hacia lo académico, el cómo tal vez antes no teníamos cierta capacidad, cierta comprensión tal vez al aprender un idioma, y al día de hoy podemos mirar atrás y decir, antes yo no entendía nada tal vez para el inglés, para el francés, el idioma que tú quieras, y al día de hoy ¿qué avance estoy teniendo? Entonces yo creo que ese es el enfoque más puro que podemos tener a la hora de compararnos. En qué punto comenzamos y en dónde estamos el día de hoy.
Claro, así como tú dices, la única comparación válida es quién era yo ayer, quién soy yo hoy. ¿Soy mejor que la persona que era ayer? Sí, entonces voy por muy buen camino. Si no le estoy siendo mejor que la persona que era ayer, estoy teniendo un problema y ese problema entonces hay que resolverlo. Pero la comparación, estar viendo otros lados, estar viendo qué hizo tal, es una comparación errónea. ¿Por qué? Porque ambos partieron de puntos de partida diferentes. Simplemente por ese hecho es injusta la comparación. Lo único que vas a conseguir es martirizarte, te vas a hacer daño y tienes que entender que está mal esta comparación porque no salieron desde el mismo punto. A esa persona quizás la apoyaron, quizás esa persona tuvo una oportunidad, tuvo la suerte, también luego tiene que ver. Entonces es injusto hacer ese tipo de comparación. Solamente eres tú contra tu yo del pasado, tu yo de ayer. Y esa es la única comparación válida, la única comparación que vale la pena tener. Sí, claro, y esto lo dejo a modo de reflexión para quienes nos estén viendo el día de hoy. Es, antes de compararme con otros, es el primero respondernos, ¿por qué me estoy comparando? Porque a veces solamente nos dejamos llevar por, es que mi amistad, mi compañero, tiene esto que yo no. Pero antes de seguirnos comparando, hay que frenarnos un poquito y preguntarnos, ¿por qué me estoy comparando? ¿Qué voy a conseguir a la hora de compararme? Porque a veces puede ser una comparación en la cual podemos pensar, bueno, es un punto de referencia de un objetivo que yo quiero. Si te sirve como una motivación, adelante. Pero si es una cuestión en la cual solamente te vas a lastimar, en la que solamente te vas a herir, entonces creo que ahí lo más sano es frenar un poquito, parar un poco el carro y pensar, justo como tú decías, mejor comparo qué logros estoy teniendo el día de hoy que en un pasado no los tenía. Para que de esta forma podamos tener un crecimiento de la forma más sana, porque a veces el caer demasiado en las comparaciones sí nos puede llevar a un punto en el que mentalmente podemos incluso agotarnos demasiado, el quedar exhaustos hasta nuestro estado de ánimo. Así es, entonces pues me parece que el tema ya lo abordamos, es un tema que me gustó mucho, no sé qué te pareció a ti. También es algo que creo que muchos hemos caído en esto en algún punto de nuestra vida. Entonces, platíquenos en los comentarios en qué momento han llegado a compararse con otros, de qué forma lo han superado. Yo estoy encantada siempre de estar leyendo sus comentarios. Sí, pues bueno, entonces creo que hasta aquí dejamos esta segunda emisión. Me quedo muy feliz de haber podido abordar este tema. Espero que haya sido de ayuda para las personas que nos ven. Y pues, ¿tienes algo más que agregar? Pues nada más, y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este video, regálenos un like y les invitamos también a que nos sigan suscribiéndose para que de esta forma puedan acompañarnos en más episodios de Siluetas. Sí, muchas gracias. Este contenido es bastante compartible. También nos harían un gran favor si nos ayudan compartiendo estos videos, porque puede ser que le ayude a otra persona, ¿no? Así es. Entonces, hasta aquí llegó hasta aquí nuestro segundo episodio. Muchas gracias por vernos. Adiós. Un abrazo.